Solo tenemos identidad cuando sabemos quiénes somos. Un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad. Por eso, es necesario hacer un viaje hacia abajo, en dirección de las raíces que nos sostienen, hacia el pasado que nos marca de dónde venimos y que nos dice por qué somos como somos. Si echamos una mirada hacia atrás, la historia nos muestra hombres y mujeres, actores de acontecimientos, hechos que han marcado un camino que llega hasta hoy. Así queremos recordarlos. Nuestra historia ha olvidado estos rostros, rostros de aborígenes que fueron los primeros en habitar este suelo. Hombres ahora olvidados, que pasaron a la historia solamente como aquellos que se oponían a las conquistas de estas tierras. Bueno, mi nombre es Juan José Manito, descendencia de un cacique de 1912 a 1973. Raza Mucuí. Eso muchas veces nosotros pensamos, seguramente que los blancos no quieren que estemos a nivel de los blancos. No quieren. Ellos quieren que nosotros siempre estamos perdidos dentro de los pastos. Pero no es así, nosotros somos humanos. Nosotros queremos vivir tanto como ellos. Entonces, eso es lo que a nosotros nos duele. Nuestro pueblo no es solamente un pueblo de inmigrantes, sino también de mestizos y aborígenes. Quizás es hora de tomar conciencia de la deuda que tenemos con ellos y tratar de saldarla. El 10 de abril de 1883 se pone en marcha desde Reconquista, Santa Fe, el coronel obligado con una columna expedicionaria integrada por 275 hombres, dividida en dos grupos. La que él mismo comandaba recorrió la zona y llegó a la encrucijada que concibió conveniente para cuartel general. Así es como aprovechó el reconocimiento de esta zona para extender una nueva línea de fortines que llegaba hasta las lagunas de la encrucijada, región hasta entonces temida e inabordable. Lo intolerable era la sangre derramada en los combates que crearía un futuro de dolor y resentimiento. Gracias a una entrevista realizada en 1948 por el director de la Escuela 197, Antonio Núñez, a don Ramón Moyano, registrado en el libro histórico de la escuela, podemos conocer de una manera clara cómo era un fortín. Don Ramón Moyano fue adscripto a la tropa que custodiaba el fortín en 1910. Así es como conocemos la distribución interna del fortín. Cuenta que el edificio estaba construido de adobes, el techo de las piezas eran de tallo de palmeras calados, los pozos estaban calzados con el mismo material y el corral estaba construido con trozos de quebracho. Muchos de nuestros antiguos pobladores conocieron los restos de este fortín. Y el fortín crucificado, ese que está para el lado de Groja, ahí teníamos la chacra nosotros. ¿Quién me acuerda de ese fortín? Estaban todos los palos, yo no sé para qué habrán sacado esos palos altísimos, tenían la torre y todo. Nosotros sabíamos encontrar balas así que perdían los soldados, así en aquellos tiempos, ¿no? Balas de Mauser sabíamos encontrar. Y un revólver viejo encontró mi hermano roturando campo, ¿no? Encontró un 38, pero quién sabe, pero todo comido, ya estaba la calavera, no el revólver estaba hermoso, tenía como, 20, 25 metros, capaz más la torre. Ahí sabíamos jugar nosotros, los muchachos. Hasta nos íbamos un poco, porque era 4 cuadrados, 4 palos, y allá arriba tenía para los observadores que miraban por los indios de aquellos tiempos. Era lindo, sí, para mirar eso. Ahí hay gente a mirar mucho los fortines. Y todo era hecho de adobes grandes, unos adobes así de grandes, pero gruesos. ¿Quién los hacía los adobes? Eso no le entraba la bala así, ¿no?
Don Quirós nos indicó el lugar aproximado donde se encontraba el mangrullo. Por acá esta parte era, esta parte más o menos. Acá había estar el fortín antes. De este capítulo de nuestra historia no han quedado huellas. No se conserva nada que nos permita rememorarlo. Luego vino el obraje. Dada la inmensa riqueza que se encontraba en los montes de la zona, la explotación no se hizo esperar. La compañía La Forestal, en 1996, establece el primer obraje en el centro del campo de Ñandubay, iniciándose de esa manera la explotación forestal que trajo como consecuencia el nucleamiento de la población en este paraje. Situado en los campos de los hermanos Ugarte y en parte en el campo de Ñandubay de Superbuller. Y así, el poblado tomó el nombre del campo de este último. Mi padre, yo recuerdo que tenía obraje en el Ñandubay y tenía la administración que estaba un señor Obregón, eso me acuerdo. Dugrati está sobre el campo de la Ugarte, que había un portón que separaba el campo Ugarte del campo de Ñandubay, que era de los Superbullers. Y mis padres eran contratistas de la Forestal, de manera que el ramal del ferrocarril, con toda seguridad, aunque no se diga, fue hecho precisamente porque tenían que evacuar o llegar a la fábrica de Villa Ángela la madera producida por el obraje de mi padre, y había otro obrajero también, Prax, de manera que era importante el carguío que hacía Dugrati para la fábrica de tanino de Villa Ángela. Pero el tren no solo servía de carguero, sino que cumplió un papel preponderante en la época de la inundación. Y además, su llegada atraía la mirada de todo el pueblo. Era la distracción, la novedad, el flujo que daba vida al pueblo. El tren andaba, creo que 3 veces por semana, y siempre era un acto de novedad, como si llegaría la diligencia, como se ve hoy día en los cines, y el pueblo se volcaba o iba a la estación para ver quién viene y quién no viene. En ocasiones se descarrilaba el tren. Recuerdo bien en una ocasión cuando descarriló el tren y esperamos, y no venía por ahí, se venía de lejos y se veía la gente sobre la locomotora. Se veía en épocas de cosecha mucha gente, porque acá el algodón se recolectaba con mano de obra de gente que venían principalmente de la zona norte de Santa Fe, como ser Golondrina, Intillaco, Margarita, Cañadombú, Los Amores. Y terminaba la cosecha y toda esa gente volvía a su pueblo otra vez. Esa gente venía con todos los elementos, vale decir que traían los catres, traían los perros, traían los loros, aunque parezca mentira, pero era la verdad de las cosas. Fíjese que hubo trenes que nosotros en el furgón despachamos en una oportunidad hasta 12 perros, porque el criollo, en una palabra, lo que más cuida es el perro, es como un tipo de la familia, prefiere no comer él, pero darle de comer al perro. A los españoles, italianos y franceses, que fueron los primeros en ocupar territorio chaqueño, se sumaron polacos, alemanes, yugoslavos, húngaros, checos, rumanos y ucranianos. Estos últimos eran rubios de rostros blancos enrojecidos, ojos claros, hombres sufridos, ingenuos, sensuales. Los más llegaban con dolores y angustias de una guerra a cuestas. Se los llamó gringos, para señalar con ello esa tonalidad distinta de la piel y el color de cabellos. A estos gringos ambiciosos, fanáticos, empeñados en lo suyo, se debe el espléndido blancor del algodonal que vistió al Chaco y que poco a poco iría desplazando la explotación forestal. En octubre de 1936,
los hermanos Ugarte disponen la mensura de los terrenos de su propiedad que serán destinados al pueblo. En un principio, al pueblo se le asigna el nombre de Fortín La Encrucijada, en homenaje al fortín cercano al poblado. En 1942, la Compañía Francesa de Ferrocarriles solicita la designación de nombres para los desvíos y estaciones situados en distintos lugares. Así es como el vicepresidente de la Nación, Dr. Ramón Castillo, dicta un decreto con fecha 26 de enero de 1942, imponiendo el nombre Coronel Dugratti a este paraje, en honor al militar belga que prestó servicio en el ejército de nuestro país. En un principio se llamaba el Ñandubay. Cuando yo llegué a Dugratti, nadie decía Dugratti, decía Ñandubay, y eso que ya había un decreto del Poder Ejecutivo que le cambió el nombre del Ñandubay, Fortín Encrucijada, y Dugratti empezó a hacer Dugratti cuando desde la escuela, en la escuela siempre se toma conciencia de lo que es realidad. O sea que a través de la escuela, cuando en las lecciones a nuestros alumnos no nombrábamos más a Ñandubay, nombrábamos Coronel Dugratti como un pueblo, una localidad de la provincia del Chaco. Y entonces allí empieza a surgir el nombre, y después también con las estafetas postales, con el transporte colectivo que se amplió, había servicios mayores, y entonces todo eso fue asentando en la gente o grabando en la gente la idea de que ya no era más ni Fortín Encrucijada ni el Ñandubay, sino era Coronel Dugratti. La educación es una de las bases principales para el crecimiento de todo pueblo. Por eso, la creación de la escuela condensa uno de los capítulos más importantes de nuestra historia. Aunque la Comisión Pro Edificio Escuela comienza a trabajar en el año 1934, recién el 9 de julio de 1936, el docente Belisario Enríquez declara inaugurada la escuela. Muchos exalumnos recuerdan sus días de clase. Yo fui al segundo día que dieron las clases, yo fui alumna. Nosotros éramos 3 hermanos, en total fuimos 14 alumnos en el segundo día de las clases. Yo estuve 2 años acá en esta escuela, y con 2 años nada más nos retiraron porque no era como es ahora, viste, que uno tiene tiempo para seguir estudiando. Ya había que luchar nomás. Luego vinieron otros docentes, maestros y directores, pero nunca cesó la tenacidad de estos hombres y mujeres que hicieron progresar a la escuela y al pueblo. Llegué a Coronel Dugratti el 10 de julio a la madrugada de 1949. Me recibió en Coronel Dugratti a la llegada del colectivo El Cometa, cuyo chofer era un tal señor Ramos, y mi equipaje, por intermedio del señor Nicolás Chit, fue llevado por el señor Baronowski, quien era el transportista de equipajes de Coronel Dugratti. Estoy hablando del año 49 y ya en esa época teníamos mozo de cordel. Yo pienso que el docente que se decidía a internarse en el Chaco, lo hacía por amor a la profesión, por amor a los niños y por vocación. Siempre hay momentos que congregan a una comunidad, como una gran familia. Las fiestas patrias tenían ese tinte de unión, de emoción y participación que reunía a los hombres y mujeres de las colonias más alejadas. Oh, la fiesta patria de 10.000, ahora no sirve más nada acá. Pero antes, antes había carrera de embolsado, a nebrar la aguja corriendo de los niños, había la sortija en bicicleta, había las carreras, ese que le dicen la carrera de... ¿cómo? Carrera de mochila. Y había carreras de todas clases, pero fiestas hermosísimas. Hoy no hay mayor. Que imagínate que con carro veníamos nosotros del campo para la fiesta, por ejemplo, de fiestas patrias, ¿sí? Veníamos a la escuela, después ya veníamos a pasar el día casi siempre, que había carreras sortija, que había cualquier cosa, pero veníamos a ver porque no había otra cosa. Muchos de los beneficios realizados tanto para la escuela como para la sociedad de fomento consistían en bailes, donde alternaban conjuntos locales con conjuntos traídos de otros lugares.
Estos también eran congregantes. Y los bailes eran lindos. Las pistas había hacer primeramente allá donde está Cacho Bracamonte, ahí se había hecho una pista, sí. Pista baileable, sí. Después vino Nicola Chip. Nicola Chip, ahí donde está donde estaba Falcón en la esquina, ahí se había hecho una pista de baile, hasta ahora está la pista. Yo sabía trabajar ahí de mozo y atendía todo ahí adentro atendía. ¿Sí? Uno de los músicos más recordados es don Néstor Amarilla, quizás porque uno de sus temas lleva el nombre de Destacamento del Ñandubay, dedicado al destacamento de nuestro pueblo, que en esa época se llamaba así. Cuando anduvimos por el interior, llegué a Coronel Gurati. Ya recorrimos todo acá, ¿no? Quitilipi, Machangué, todo eso. Y le pregunto yo a las autoridades qué tengo que hacer, porque yo vengo en gira, no tengo dónde vivir. Y yo no sé ahora problema. Vamos al destacamento. Fuimos al destacamento, estuvimos 15 días. A cuerpo de rey. Entonces anduvimos tranquilamente, hicimos nuestra música, sacamos fotografías. Esta es nuestra historia, constituida de emprendimientos heroicos, fechas memorables, de rostros risueños, graves, melancólicos, de actitudes humildes, de errores que debemos corregir, de personajes y anécdotas que fueron esculpiendo nuestra identidad. Y así como hay personas que marcaron un rumbo, que fueron ejemplos, hay también anécdotas que nos hacen reír. Cuando estaba acá te cuento una anécdota. Un tal Peralta, Pereira, no Peralta. Don Casaña dice, levántese que mi hermano le agarró un ataque. Venían del pueblo. El ataque, ¿sabés cuál era el ataque? Que estaban re en pedo, uno no podía más manejar. Ese era el ataque. Lo que ya estaba en la huella, me callé. Lo traje, lo llevé hasta enfrente de los siglos antes de llegar a la escuela. Lo dejé ahí, me vine, pues cuando ven acá vinieron, le digo yo, acuérdense que no me vengan más nunca molestando a las 3 de la mañana porque lo voy a ver muerto, lo voy a ver que se muera para que no más caneen otra vuelta. Íbamos a carpir, a limpiar no los canteros, sino los sembrados, pero yo no les había dicho que yo entendía el alemán. Y ellos hablaban de que yo los hacía trabajar y yo no hacía nada. Eso sí que fue gracioso para mí. Después les conté, cuando les conté, se pusieron rojos, a pesar de que eran rubios, se pusieron más rubios todavía, pero esa era una anécdota que tuve. Y después cuando hicieron el bar donde está Collar ahora, ¿no? Hicieron el aljibe, ¿no? Y el comisario sabía que estaban timbeando por plata, ¿no? Y de mucho andar, descubrió que estaban jugando en el aljibe. También hay hombres que nos hacen emocionar, personajes de todos los lugares y todos los momentos, conocidos por todos y ahora quizás injustamente olvidados. ¿Usted le quiere mandar un saludo a toda la gente de Durante o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué le quiere decir? Que venga, porque yo no puedo ir. Que nos vengan a visitar. Sí. Que lo está mirando todo Durante ahora. A ver. Me conoce. No me conoce. ¿Quiere venir ahí? Todo Durante lo está mirando. A mí. Yo no puedo ver.
Y también hay hombres que nos quieren acercar su agradecimiento. Viene toda la gente de Coronel Tuvirati, que usted no lo cree, usted lo están mirando, ¿qué le puede decir usted? Muchas gracias por lo que me dieron. Son algunos de los hombres que tallaron sus nombres en nuestra historia. Sabemos que detrás de ellos hay muchos más, algunos notables, otros anónimos, que penetraron bien dentro de la tierra y se convirtieron en nuestras raíces. También estamos nosotros, a quienes se nos presenta el hoy en términos de desafío, invitándonos a continuar el camino o a corregirlo. Un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad. Conocer un poco mejor nuestras raíces, nuestro pueblo, en el que hemos nacido y en el que vivimos, casi siempre implica quererlo un poco más. Y conlleva la posibilidad de que al entenderlo mejor, uno sea más piadoso con sus defectos, pero trate de corregirlos. Y a la vez, pueda sentirse orgulloso de sus notas positivas que quizás no advertíamos. Tenemos un buen pueblo y lo merecemos. Déjame gritarte, mi pueblo querido, que hace mucho tiempo que te llevo en mí. Cuando en mi regreso, al recorrer tus calles, me siento tan triste al verlas así, solas y calladas, queriendo contarme que otra vez el año nos hizo sufrir. Si no es por el agua, es por la sequía, o los precios bajos no ayudan jamás. ¿Por qué ser así? Mi pueblo sufrido, a mi Dios le pido, tenga compasión. Bendice a mi gente tan trabajadora, tu hijo implora, sepas comprender, y en adelante, entre todos juntos, con todas las fuerzas, te haremos crecer.